Bien, estamos aquí analizando nuestra última disciplina espiritual, que es la adoración. Y hemos estado preguntándonos qué es la adoración. Y hemos ofrecido varios puntos para meditar y considerar. Queremos notar que adoramos a Dios no solamente por quien Él es, sino también por todo lo que Él hace en el mundo y en nuestras vidas. El Dios de la Biblia es un Dios que actúa. Su bondad, su fidelidad, su justicia, su misericordia, en fin, todos sus atributos se ponen de manifiesto en su relación con su pueblo y con nosotros. Porque Él no es un Dios distante, alejado, desinteresado en nosotros. Es un Dios interesado en lo que está pasando, presente, cerca siempre de nuestra vida. Y quiere formar parte de nuestra vida más y más. Las acciones bondadosas de Dios no están limitadas exclusivamente a la historia antigua. También forman parte de nuestras historias personales. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, lo que él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la motivación aquí? ¿Qué nos impulsa a presentarnos en sacrificio a Dios, según lo que dice Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está haciendo recordar a sus oyentes, a sus lectores, que Dios ha estado presente en sus vidas y que ellos son los objetos de las misericordias de Dios. Han recibido grandes bendiciones de Dios. Dios ha estado actuando en la vida personal de cada uno de ellos. Y por lo tanto deben de ofrecerse en sacrificio y en adoración a Dios. Así que la adoración nos lleva ante la presencia de Dios, del Dios viviente, y demanda la atención de nosotros, demanda nuestra receptividad, demanda la respuesta de todo nuestro ser. La adoración nos llama a nosotros a mirar mucho más allá de la superficie de nuestras vidas, a las profundidades. Nos llama a examinar la fuente de la vida, a examinar a Dios y a conocerlo. De esta manera nosotros podemos ocuparnos en las realidades de este mundo con una perspectiva más profunda y más clara. Queremos pasar ahora a hablar un poco acerca de la prioridad que debe tener la adoración en nuestra vida. En Marcos capítulo 12 encontramos las prioridades de la misma boca de Jesucristo. En Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31, Jesús dice: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si el Señor verdaderamente es Señor, entonces la adoración debe tener una prioridad en nuestras vidas. Y este pasaje que acabamos de leer nos da el orden divinamente establecido. Primero, la adoración, nuestra relación con Dios. Y segundo, el servicio a los demás. Nuestras vidas han de estar llenas y rebosando de alabanza, de acciones de gracias, de adoración. Y debemos de entender que el servicio es el producto de esto. El servicio como sustituto de la adoración es idolatría. La mucha actividad es el enemigo de la adoración. Si nuestro deseo es seguir a Dios y hacer lo que Él hace, debemos entrar en una adoración más profunda y auténtica en nuestras vidas. ¿Cuál es la naturaleza de la adoración que debemos de ofrecerle a Dios? Ya hemos notado cómo Jesús, al identificar el gran mandamiento de amar a Dios por encima de todas las cosas, de entregarnos a Él y adorarlo, enfocar toda nuestra existencia en Él,
Él coloca la adoración en el mismo centro de la vida humana. La adoración, como corazones llenos del amor de Dios, debe saturar cada rincón de nuestras vidas. Sea la adoración privada o pública, primero y ante todo es un asunto del corazón. La adoración verdadera nunca puede definirse ni realizarse mediante solamente cumplimiento externo y mecánico de algunos rituales correctos. Se trata de algo genuino y sincero del corazón. Así que la naturaleza es del corazón, de ahí sale, de ahí mana la adoración verdadera. Escuchen estas palabras que encontramos en la Biblia acerca de una adoración mecánica y externa. En Isaías capítulo 29, versículo 13, el Señor dice a su pueblo: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En Ezequiel capítulo 33, el versículo 31, el profeta dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y vemos que Jesús en Mateo capítulo 15 cita el pasaje que leímos en Isaías. Él dice a los fariseos de su día: hipócritas, en el versículo 7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La naturaleza de la adoración es un asunto profundo del corazón. Nosotros tenemos que alabar a Dios, adorarle a Él, primero y ante todo, y hacerlo con todas las fuerzas de nuestro ser, con todo nuestro corazón. Ahora, para muchas personas la adoración privada es más atractiva que la adoración pública. ¿Por qué es necesario arreglarse?, preguntan. ¿Por qué es necesario reunirse con un grupo de cristianos cuando bien uno puede adorar a Dios al mirar un programa cristiano por la televisión o al escuchar un sermón por la radio en la comodidad de su propia casa? ¿Por qué tengo que levantarme temprano, incomodarme tanto, vestirme de cierta forma y salir a un edificio con otro grupo de gente y reunirme ahí para adorar a Dios? Las razones son varias y son importantes. Primeramente, necesitamos experimentar nuestra vida cristiana en el contexto más grande de la comunidad de la fe. Por este medio, hermanos, nosotros recibimos apoyo, aclaración y aún corrección a la luz de la teología y prácticas corporales del cuerpo de Cristo. Necesitamos también las oraciones de otros, y ellos necesitan las nuestras. Lo que debemos de entender, y como vamos a verlo más adelante en estos puntos, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. No podemos hacerlo solos. Porque como hemos venido hablando, estamos envueltos en una guerra. Y una guerra no se pelea solo, sino en conjunto. Si yo trato de luchar solito, lo más seguro que va a pasar es que yo voy a caer víctima de la guerra. Y esto mismo sucederá en la vida de cada cristiano que trata de apartarse del cuerpo y vivir su vida en soledad completa para Dios. Nos necesitamos los unos a los otros, tenemos que vivir en comunidad y fortalecernos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, corregirnos los unos a los otros. Nos engañamos a nosotros mismos si creemos que podemos vivir la vida espiritual
completamente aislados de la comunidad cristiana. Es imposible ser un cristiano en resplandor solitario, porque ser cristiano es estar unido al cuerpo de Cristo. Y la manera central y visible en que la iglesia expresa esta realidad es al congregarse en el Espíritu para recibir y responder a la palabra viva de Dios. Nos congregamos también para recordar quiénes somos y para recordar a quién nosotros pertenecemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunimos cada domingo, hacemos algo siempre. Siempre participamos de la Santa Cena, el memorial que Dios nos ha dado, que nos ayuda a recordar quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios. Hemos sido comprados con sangre. Y por lo tanto nosotros pertenecemos a alguien. No somos nuestros. Nos reunimos, adoramos a Dios a fin de recordar esto, a fin de recibir nuevas fuerzas, a fin de recibir la palabra de Dios y responder a ella y a Él. También la adoración en comunidad significa que podemos presentar un frente unido contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Satanás, hermanos, no hace tregua. Satanás utiliza todas sus fuerzas todo el tiempo para vencernos, para hacernos daño, y en nosotros o a través de nosotros hacerle daño a Dios, porque Él no puede con Dios, no puede llegar a Dios, no puede pelear hombre a hombre, mano a mano con Él, y entonces pelea en nosotros, con nosotros, y nos hace daño. Los poderes y principados de oscuridad, decepción y destrucción trabajan unidos, colectivamente. Por lo tanto, se requiere un testimonio colectivo de la luz, la verdad y la paz para vencerlos a ellos. No estamos siendo nosotros muy astutos si todas las fuerzas malignas están trabajando en conjunto en nuestra contra y nosotros salimos a combatirlas solitarios, solos. Otro punto que queremos mirar aquí en cuanto a la adoración es el de guardar el sábado. No estoy promoviendo una práctica del Antiguo Testamento, solamente el principio o la idea, que lo que significaba en aquel tiempo. La adoración cristiana hoy en día es una manera de acordarnos del día de reposo para santificarlo. O sea, santificarlo, santificar, santo, significan apartado o poner aparte algo. Y lo que quiero decir con esto es que en la adoración cristiana nosotros apartamos un tiempo específico para responder a la magnificencia y belleza de aquel que está presente en todo tiempo. También el mandamiento respecto al sábado es una invitación de participar en el reposo de Dios. Asimismo, nuestro día del Señor, el día domingo, es una oportunidad de descansar de nuestras actividades y labores comunes. Esto implica dejar que Dios sea Dios. No siempre queremos hacer eso, no siempre yo quiero hacer eso, dejar que Dios sea Dios. Porque significa que tengo que confiar en Él y entregar el control a Él. Y reconocer que yo no soy, nosotros no somos indispensables. Dios descansó después de 6 días de trabajo. Hemos hablado de otras disciplinas que sirven para refrescar nuestras almas. Y hemos hablado de la necesidad del cuerpo físico del descanso. Si nosotros tratamos de trabajar todo el tiempo y no apartamos un tiempo especial, específico para Dios, estamos haciéndonos más importantes, mayores que Dios mismo, tratando de hacer lo que Él mismo no hizo. Tenemos que dejar que Dios sea Dios. Trabajar los días que debemos de trabajar, pero también apartar el día
que es el día del Señor, para adorarlo a Él, reunirnos con nuestros hermanos y confiar que Dios nos va a bendecir por ser sus hijos, por oír su voz y por obedecer sus mandamientos. La adoración verdadera, hermanos, rebosa de un corazón que confía en Dios para sustentar el universo. Pero hay problemas en la adoración también. Desafortunadamente, muchos cristianos, por muchos motivos, no encuentran que sus tiempos de adoración son fuentes de frescura y renovación, sino tiempos de frustración. Algunos, quizás porque les gusta criticar o quejarse mucho, no sacan renovación de ahí, no salen con las pilas cargadas, como se dice, no salen de ahí con una nueva perspectiva, no experimentan un encuentro con Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué podemos hacer para que estos momentos sean verdaderamente momentos de encuentro con el Dios viviente? Yo quiero ofrecer en este punto algunas sugerencias. La primera es, debemos de tener una expectativa sagrada. Una característica impactante de la adoración bíblica es que el pueblo de Dios se reunía con lo que nosotros podemos llamar una expectativa sagrada. Creían que verdaderamente iban a escuchar la voz de Dios cuando se reunían, cuando se congregaban. No estoy hablando de la voz audible de Dios, pero en sus escrituras, en su comunidad, en su cuerpo. Cuando Aarón y sus hijos entraban en el tabernáculo, ellos sabían que estaban entrando en la misma presencia de Dios. Y lo mismo era verdad en la iglesia primitiva. Si leemos el libro de los Hechos, vemos que ellos no se sorprendieron cuando el lugar en que ellos estaban reunidos tembló como resultado de sus oraciones. Cuando algunos de ellos cayeron muertos y otros fueron levantados de entre los muertos por la palabra del Señor, los primeros cristianos sabían que Dios estaba en medio de ellos. Al congregarse aquellos cristianos, estaban conscientes que el velo del templo se había rasgado en dos y que ellos, como todos los sumos sacerdotes antes de ellos, estaban entrando en el lugar santísimo de la misma presencia de Dios. Sin intermediarios estaban entrando en la presencia gloriosa y bondadosa del Dios viviente. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos congregamos, nos reunimos como iglesia para adorar a Dios. No es algo frío y mecánico, es una invitación a la misma presencia de Dios. Así que debemos de ir con una expectativa sagrada de realmente sentir y experimentar esa presencia y tener ese encuentro. Una segunda cosa es un avivamiento de nuestra adoración privada durante la semana. O sea, lo que estoy diciendo es que nosotros debemos de aprender a practicar la presencia de Dios diariamente. Si nuestras vidas devocionales diarias no son lo que deben ser, si no sabemos adorar a Dios en privado, de manera personal, no vamos a sacar el mayor provecho de nuestros tiempos de adoración pública. Tenemos que cultivar a nivel personal y diario una relación íntima con Dios. Y en base a esa relación nosotros vamos a sacar mayor provecho de nuestras adoraciones como asamblea de la iglesia. Otra sugerencia bastante práctica es acostarse temprano la noche anterior. Una buena idea es, antes de acostarse, tomar un tiempo aparte, un tiempo de examinación y confesión, y prepararse mental, emocional, física y espiritualmente para lo que viene el día siguiente.
Alguien dijo una vez, muchos días se echan a perder la noche anterior. O sea, si nosotros nos quedamos levantados hasta la madrugada del domingo, solamente dormimos 2, 3, 4 horas, claramente no vamos a sentirnos muy bien al ir a los servicios de adoración temprano el domingo por la mañana. Debemos de acostarnos temprano. Debe ser obvio. Otra cosa, también no es una práctica común para muchas personas, pero debemos de llegar temprano al lugar de reunión. Si estamos siempre a prisa, llegando tarde, entrando cuando ya todo ha comenzado, no vamos a tener la misma experiencia. Debemos llegar temprano. ¿Con qué motivo? Bueno, un motivo es con el fin de orar por los líderes de la iglesia, los líderes del servicio de adoración y orar por todos los participantes. Orar por uno mismo. También debemos de estar atentos en todo momento, con expectativa sagrada de la cual ya hemos hablado. Debemos de estar atentos en todo momento, reconociendo que Dios puede tocar nuestros corazones y nuestros espíritus en maneras que nosotros no esperamos. Y debemos de regocijarnos en el fruto de la adoración, el cual es la transformación. Así como la adoración empieza con una expectativa sagrada, termina con una obediencia santa. Si nuestro tiempo de adoración no nos estimula a una obediencia más perfecta, yo me atrevo a decir que no es una adoración genuina. Estar en la presencia del Santo Dios es cambiar. Adorar es cambiar. La adoración auténtica nos impulsa a ser más activos en las filas del Cordero contra los poderes del demonio en todo lugar, en el nivel personal, a nivel social y a nivel institucional. Lo que estamos diciendo aquí es que la adoración no es para los tímidos, los cómodos, porque se trata de abrirse a la vida aventurera en el Espíritu. El Espíritu siempre nos va a mover de donde estamos, nos va a cambiar de quienes somos en otra cosa. Cuando entramos en la adoración, debemos estar preparados para eso, para ser tocados por el Espíritu de Dios y transformados profundamente por Él. Ahora, llegando a la conclusión de esta lección y a la conclusión de este curso, les quiero dejar con el último ejercicio. Y es simplemente asegurar que todas las otras cosas se hayan hecho. La primera cosa, asegúrese que haya completado y entregado los exámenes del 1 al 10. Después de cada lección ha habido un examen sobre los versículos de memoria y también el contenido de esa lección. Asegúrese ahora, antes de seguir adelante, que usted haya completado y entregado todos esos exámenes y también los ejercicios del 1 al 9. Entregue también en este momento su proyecto de teología práctica del cual nosotros hablamos al inicio de este curso. Y también una copia del diario que han estado llevando durante este tiempo que hemos compartido juntos. Y finalmente solicite el examen final. Después de todo lo que hemos dicho acerca de las disciplinas espirituales, recuerde que el saber la mecánica de ellas no quiere decir que las estamos practicando. Son realidades internas y espirituales que nos colocan en las manos tiernas y transformadoras de Dios. Les quiero decir a todos que ha sido un placer y un privilegio para mí compartir con ustedes durante este tiempo. Es un tiempo que me ayuda
a mí mismo, a enfocarme más en mi propia vida espiritual con el Señor, mi propio andar con Él. Y espero que les haya estimulado hacia la misma cosa. Ahora, concluyendo este curso, yo hago una oración a Dios pidiendo que Él haga en nuestras vidas todo lo que sea necesario para hacernos más conformes a la imagen plena de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ama, Dios les ama a ustedes, y yo les amo también. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por participar en este curso, Fundamentos de la Vida Espiritual.